Arrancamos con una sensación que, bueno, nos guste o no, es universal. La frustración. Ese momento en el que sientes que estás como empujando una pared. El agotamiento, la sensación de que no avanzas, de que a nadie le importa, es un lugar muy solitario. Pues hoy nos vamos a meter de lleno en ese sentimiento, pero es desde un ángulo un poco inesperado. Tenemos sobre la mesa un texto fascinante que se titula Estoy frustrado, la gracia de Dios en la frustración humana. Y el reto que nos plantea es darle la vuelta a cómo entendemos esos momentos, verlos no como un callejón sin salida, sino como otra cosa. Exacto. Y para hacerlo, el texto se apoya en una de las historias más potentes de la tradición judeocristiana, el colapso de un personaje llamado Elías. Lo interesante es que no se queda en el relato antiguo, sino que lo usa como un espejo para analizar nuestras frustraciones de hoy. Vamos a desmenuzar su crisis, por qué ocurrió, y sobre todo, la respuesta que recibió, que es lo más sorprendente de todo. Vale, pues entremos en materia. La escena que describe el texto es desoladora. Nos presenta a Elías, un profeta, un líder, tirado debajo de un árbol, un enebro. Y la frase que recoge la fuente original del libro de unos reyes es brutal. Deseando morirse. Es la imagen de la derrota absoluta. Y aquí es donde el análisis nos lanza la primera bola curva. Nuestra lógica nos dice que un colapso así viene después de un fracaso estrepitoso, ¿no? Pero el texto subraya que Elías llega a este punto justo después de su mayor victoria. Acababa de protagonizar un evento milagroso en el Monte Carmelo, una demostración de poder divino espectacular. Para. O sea, que no se derrumba en el valle de la derrota, sino en la cima del éxito. Eso sí que es contraintuitivo. Me recuerda a esa sensación de burnout post-proyecto, ¿sabes? Llevas meses dándolo todo, alcanzas el objetivo y al día siguiente, en lugar de euforia, lo que sientes es un vacío y un cansancio que no entiendes. Te preguntas, ¿y ahora qué? Has dado en el clavo. El texto identifica exactamente eso. La primera paradoja que desmonta es que nuestra mayor vulnerabilidad a menudo no es el fracaso, sino el día después de un gran éxito. Es el burnout del campeón. Y el análisis identifica dos detonantes claros. El primero es obvio, una amenaza de muerte directa de la reina Jezabel, que es suficiente para desestabilizar a cualquiera. Lógico, el miedo es un motor muy potente. Pero el segundo detonante es más sutil y, según el autor, más profundo: la decepción. Elías esperaba que, después de esa victoria tan aplastante, todo el país cambiara, que hubiera un arrepentimiento masivo. Y no pasó nada. La gente volvió a sus rutinas. Es el choque brutal entre la expectativa y la realidad, que al final, es la receta perfecta para la frustración. Creías que ibas a cambiar el mundo y el mundo ni se ha inmutado. Me fascina esa imagen del líder victorioso que de repente se derrumba. Pero el texto no se queda ahí, ¿verdad? Se fijan los pequeños detalles de esa escena, como el árbol, que mencionaste que era un enebro. A primera vista es solo un dato botánico. Pero el análisis simbólico que propone la fuente es brillante. Un enebro no es un roble majestuoso ni un cedro frondoso. Es un arbusto grande, un árbol pequeño, que da una sombra muy pobre, casi testimonial. Es un refugio inútil, ¿no? Como intentar protegerse de un chaparrón debajo de una farola. Apenas te cubre. Exactamente esa es la idea. La fuente lo interpreta como un símbolo del descanso insuficiente o el refugio humano limitado. Es una metáfora perfecta de nuestros propios intentos de buscar alivio cuando estamos desbordados. Buscamos soluciones rápidas, refugios pequeños que en realidad no nos protegen del sol abrasador de la crisis. Y luego está esa frase tan dura, deseando morirse. El texto nos advierte de que hay que leerla con cuidado. Totalmente. El autor argumenta que no debemos interpretarla como un deseo suicida en el sentido clínico moderno. Es más bien la expresión de un agotamiento existencial. Es el grito de alguien que ha perdido por completo el propósito y ya no puede más. La clave para entenderlo, según el texto, es esta. Elías no quería morir, quería dejar de sufrir. Es un matiz fundamental. El deseo no es la aniquilación, sino el cese del dolor insoportable. No quiero morir, quiero que esto pare. Eso es una sensación muy real y muy humana. Y en medio de esa queja tan visceral hay otra frase que el texto destaca y que me parece increíble. Basta ya, oh Jehová. A pesar de estar en el fondo del pozo, sigue hablando con Dios. No se calla, no le da la espalda. Ese es un punto crucial para el autor.
Elías no cae en un silencio resentido, que es lo que a menudo hacemos nosotros. Lleva su queja, su rabia, su dolor directamente a la fuente de su fe. El texto sostiene que la frustración se vuelve tóxica cuando la embotellamos, cuando nos aislamos con ella. Pero puede ser el inicio de un proceso sanador cuando la expresamos con total honestidad, aunque sea a gritos o en forma de queja. Es la diferencia entre una queja que busca romper y una queja que, en el fondo, busca una respuesta. Y para rematar el cuadro, añade, pues ¿no soy yo mejor que mis padres? Eso sí que nos toca a todos de cerca. El síndrome del impostor en el siglo IX a.C. Tal cual. El texto lo identifica como el veneno de la comparación. En su momento más bajo, ¿qué hace Elías? Se mide, se compara con sus antepasados, con un estándar idealizado, y obviamente sale perdiendo. Se siente insuficiente. Y la fuente señala que este es uno de los grandes combustibles de la frustración moderna. La comparación constante, alimentada por las expectativas irreales que nos ponemos a nosotros mismos, basadas en lo que creemos que otros lograron o en lo que nosotros deberíamos ser. Vale, entonces tenemos el cuadro completo. Un líder quemado, agotado física y emocionalmente, decepcionado con el mundo y consigo mismo, comparándose con los demás. Está en su punto más bajo. Y aquí es donde uno, instintivamente, esperaría el sermón. La reprimenda divina por su falta de fe. Y esa es la expectativa lógica. Pero la respuesta que describe el texto, y que es el corazón de todo el análisis, es radicalmente diferente. Dios no lo reprende, no le da una charla teológica sobre la confianza. Lo primero que hace es atender sus necesidades más básicas y físicas. Espera, ¿cómo? Le envía un ángel que le toca y le dice, levántate, come. No le dice, levántate y ten más fe, o levántate y deja de quejarte. Le da comida, una torta cocida y agua, y le deja dormir. Y esto lo hace 2 veces. Come, duerme. Come, duerme. Un momento. Para alguien que nos escuche y sea un poco escéptico, esto puede sonar a una simplificación brutal. ¿Me estás diciendo que una crisis existencial y espiritual profunda se empieza a arreglar con un bocadillo y una siesta? ¿No es casi un insulto a la profundidad del dolor de Elías? Es una objeción fantástica, y el texto la aborda indirectamente. No es que la torta y el agua sean la solución final a la crisis, pero son el primer paso indispensable. El autor extrae de aquí un principio fundamental. La gracia divina, en esta historia, entiende que somos seres integrales, no somos espíritus flotando en el éter. Somos cuerpo, alma y mente, y todo está interconectado. La respuesta de Dios es, en esencia, un acto de triaje. Antes de operar el alma, hay que estabilizar al paciente. A veces la puerta de entrada a la sanación espiritual es algo tan terrenal como dormir 8 horas y comer bien. La gracia, dice el texto, entiende de biología. Entendido. Es el primer auxilio, no la terapia completa. Primero lo físico, y después, ¿qué? Llega el sermón entonces, una vez que ha recuperado fuerzas. Tampoco. La conversación llega más tarde, pero de nuevo, de una forma totalmente inesperada. Según el relato, Elías viaja al monte Abib y allí Dios se le manifiesta. Pero no lo hace en un viento huracanado, ni en un terremoto, ni en un fuego, que son imágenes de poder y juicio, sino en un silbo apacible y delicado, un susurro. En un mundo que grita, la respuesta viene en un susurro. Eso es muy potente. Es un cambio de registro total. Es una comunicación íntima, no una proclamación desde un megáfono. Y en esa conversación en voz baja, Dios restaura su propósito de 3 maneras muy concretas. Primero, ataca su sensación de soledad. Elías se queja, «He quedado yo solo», y Dios le responde, «Te equivocas. Hay 7000 como tú que no se han rendido». Le corrige su percepción catastrófica. Y segundo, le asigna una nueva misión. Le da tareas concretas para el futuro. No le dice, «Anímate», le dice, «Tienes trabajo que hacer». Le da un porvenir. Le devuelve el horizonte. Exacto. El texto lo resume con una idea preciosa. La frustración no es el final del llamado, es una pausa de restauración. Entonces, intentamos extraer los principios de esta historia para aplicarlos a alguien que hoy se siente frustrado en su trabajo, en sus relaciones, en su vida. ¿Qué nos llevamos? El texto destila varios principios muy claros. El primero, a nivel teológico, es que sentir frustración no te convierte en un mal creyente, o en un mal profesional, o en una mala persona. No invalida tu compromiso.
Para reforzarlo, la fuente recuerda a otros gigantes de la tradición bíblica, como el rey David, el profeta Jeremías o el apóstol Pablo, cuyos escritos están llenos de momentos de desaliento y frustración profundos. O sea que no es un fallo del sistema, es una característica del sistema. Es parte de la experiencia humana, no una anomalía. Segundo principio es aún más profundo. Cita directamente un texto de San Pablo que dice: «Mi poder se perfecciona en la debilidad». La idea que extrae el autor es que, según esta perspectiva, la gracia no se manifiesta cuando fingimos ser fuertes e invencibles, sino precisamente cuando reconocemos nuestra insuficiencia, nuestra fractura, nuestra frustración. No es un poder que dependa de nuestra fortaleza, sino que se revela en nuestra vulnerabilidad honesta. Vale, esos son los principios de fondo. Y en cuanto a acciones concretas, ¿qué nos sugiere el texto que hagamos o evitemos cuando estamos metidos en esa nube negra? Pues la aplicación práctica es muy directa, casi un manual de supervivencia basado en el ejemplo de Elías. Recomienda 3 cosas a evitar. La primera, no te condenes. Sentir frustración no es un pecado, es una emoción humana. Trátate con la misma compasión con la que Dios trató a Elías. Ser amable con uno mismo, que suele ser lo primero que olvidamos en una crisis. Lo primero. Lo segundo a evitar. No te compares. Ya vimos que fue la gasolina que avivó el fuego de Elías. La comparación es el ladrón de la alegría. Y tercero, un consejo de una sabiduría tremenda: no tomes decisiones finales en momentos que son temporales. No renuncies, no lo dejes todo, no rompas relaciones en pleno pico de frustración. Claro, no se puede dirigir el rumbo del barco en mitad de la tormenta. Hay que esperar a que amaine un poco. Exacto. Y luego propone 3 cosas a hacer inspiradas en la respuesta que recibió Elías. Primero, descansa, atiende tu cuerpo, duerme, come, pasea, respeta tu biología. Segundo, habla, expresa lo que sientes con total honestidad, ya sea con Dios, con un amigo, con un terapeuta. Saca el veneno fuera, como hizo Elías. Y por último, déjate ayudar. Acepta esa torta y esa agua, ya venga en forma de un favor, de un consejo o simplemente de compañía. Permite que la gracia te sostenga. Si tuviera que quedarme con una sola idea de todo este análisis, creo que sería que la frustración no es una señal de debilidad que debamos ocultar. Según esta perspectiva, es un lenguaje honesto, es una parte íntegra de la condición humana que, lejos de ser un problema, puede ser un punto de encuentro profundo. La clave no está en evitarla, sino en qué hacemos con ella. Si la gestionamos con silencio y aislamiento, que la enquista, o con honestidad y búsqueda de ayuda. Has dado en el centro de la diana. De hecho, el autor del texto concluye con 2 ideas que lo resumen todo. La primera es un cambio de paradigma total. La gracia divina no se activa cuando somos fuertes, sino cuando reconocemos que estamos cansados. No se trata de aparentar, sino de admitir la necesidad. Y la segunda es una invitación final, casi un lema. Dios no te pide que no te frustres, te pide que no te rindas. Acepta la emoción, es tuya, es real, pero no dejes que tenga la última palabra. Es una perspectiva que realmente puede cambiar la forma en que nos vemos a nosotras mismas en nuestros peores momentos. Y para dejar una última idea en el aire, el texto se centra, lógicamente, en cómo responde Dios a la frustración de Elías. Pero esto inevitablemente nos devuelve la pregunta a nosotros. ¿Cómo cambia nuestra propia respuesta a la frustración de los demás? Nuestra pareja, nuestros hijos, nuestros compañeros de trabajo. Cuando dejamos de verla como un fallo de carácter o una falta de aguante y empezamos a verla como la vio Dios en Elías. Una señal de agotamiento profundo que necesita, antes que cualquier consejo o sermón, descanso y sustento.